mis hermanos, gracias a Dios que ya estamos aquí en esta clase en la que vamos a aprender uno de los nombres de Dios. Esta es nuestra tercera clase. Gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de estudiar ya 7 nombres de Dios en la primera temporada. Ahora 3 nombres, va a ser el nombre número 10 que vamos a estudiar en esta ocasión. Y el nombre que vamos a estudiar ahora es Jehová Ra, que es Jehová es mi pastor. Entonces va a estar muy interesante la clase, pero para comenzar le vamos a pedir a mi hermano Roberto si nos dirige con una oración, por favor. Padre bendito, Dios de la gloria, una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, oh Dios Todopoderoso, por todas las bendiciones que tú nos das día a día, Señor. Dentro de estas bendiciones, Señor, oh Dios Todopoderoso, esta clase tan hermosa, Señor, de los nombres de Dios, en las cuales hemos aprendido mucho, Señor, oh Dios, y nos hemos edificado, Señor. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que nos sigas dando sabiduría, Señor, para que estas palabras, Señor, queden grabadas en nuestro corazón y no solo ahí, Señor, sino que también salgan de nuestra boca para poder bendecir a muchas personas que lo necesitan. Mil gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Pues bienvenidos a cada uno de ustedes. Ahora en esta clase, cada vez que preparo la clase para estudiar uno de los nombres de Dios, me fijo en 2 cosas. ¿Cuántas veces aparece el nombre en toda la Biblia? Y eh, porque de eso va a depender cuánto material tengo. Cuando estudiamos a Jehová, tenía 5,000 y tantos versículos para tocar. Era muchísima la cantidad de información, entonces había que recortarle por todas partes. Y cuando estudiamos uno de los otros nombres de Jehová, Nisi, Jehová, así con otros adjetivos, usualmente nada más es un versículo. Entonces tenía que armar toda la clase alrededor de un versículo. Ahora esta clase es Jehová es mi pastor y hay mucha información de que Jehová es nuestro pastor en la Biblia. Por lo que por tiempo no es un estudio exhaustivo, digámoslo así, de lo que me gustaría de estudiar que Jehová es nuestro pastor y es mi pastor. A veces se oye como muy egoísta que digo Jehová es mi pastor, pero cada vez que digo es mi pastor, es tu pastor también. No es solo mío, sino es de todos, ¿verdad? Es porque lo debemos de hacer personal y ese es el punto, que debemos de hacer a nuestro Señor, lo debemos de hacer personal. Decir Jehová es mi pastor y hacerlo personal cada uno de nosotros. Entonces vamos a comenzar con la presentación y vamos a ver que el nombre que nos toca estudiar ahora es Jehová Ra o Roy. El Señor es mi pastor, el cuidado abnegado, la guía constante y la protección de nuestro pastor. Cuando hablamos de el pastor y las ovejas, es una relación muy necesaria que tiene el uno con el otro. Las ovejas han sido creadas para tener pastor. Si ven, no hay ovejas silvestres. ¿Por qué? Porque las ovejas silvestres básicamente son comida. Las ovejas que no tienen pastor son comida para los otros animalitos del campo. Entonces la oveja no tiene una armadura, la oveja no tiene protección, la oveja no es la más rápida del mundo, la oveja no es, está en grupo y no se mueve tan rápido. Entonces las ovejas están diseñadas para que alguien las cuide y el que las cuida es el pastor. Entonces ahora en esta clase vamos a ver cuál es el cuidado integral que debe tener
las ovejas, que somos nosotros, del pastor, que es Dios. Dice, este nombre no revela un Dios lejano que observa desde el cielo, sino un pastor cercano que camina a nuestro lado en cada valle y pastizal. Es interesante que muchas veces los nombres de Dios hablan de su poder, de su magnificencia, de, de lo poderoso que Él es, de todo lo que Él nos ha dado, de que Él es juez justo y todo. Pero este nombre en específico nos va a relacionar directamente con Él en algo muy personal. Habla de una relación que nosotros tenemos con Dios, porque Él es nuestro pastor y por lo tanto Él es nuestra guía. Por lo tanto, Él es el que nos va a llevar a dónde comer. Él es el que nos va a cuidar, a dar la seguridad. Y nosotros nada más cuando escuchamos su voz, lo vamos a seguir. Eso es lo que debería de ser, como buenas ovejitas que somos. Vamos a estudiar un salmo muy famoso, un salmo muy conocido, un salmo que cristianos y no cristianos lo conocen bastante bien, que es el Salmo 23. Lo escribió David. Dice, hizo este salmo de su propia experiencia como pastor. Reconoce que las ovejas son frágiles y necesitadas, requiriendo dirección diaria para no perderse ni perecer. Entonces, constantemente, y a veces nosotros olvidamos las etapas de la vida de los que escriben la Biblia. David fue pastor de ovejas, pero luego David venció a Goliat, pero luego David fue guerrero, pero luego David fue rey. Entonces nos quedamos con el rey David y nos quedamos con la imagen de poder y autoridad de David. Muchos cuando dicen David se acuerdan de su pecado también, pero no nos vamos a acordar del pecado de David. Hoy nos vamos a referir a David como el pastor de ovejas. Y desde la perspectiva de pastor de ovejas, él puede escribir el Salmo 23 que vamos a leer ahorita. Ahí está el Salmo 23. Lo voy a leer. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Yo sé que muchos de ustedes hasta de memoria se saben todo o por lo menos estos versículos, ¿verdad? Antes de seguirles, voy a hacer una pregunta, porque a mí me gusta que tengamos relacionado en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, algunas cosas. Y yo ahorita les voy a preguntar, díganme 4 pastores de ovejas que recuerden en la Biblia. 4 pastores de ovejas que recuerden en la Biblia. Hay muchos pastores de ovejas, ya mencioné uno. Entonces, díganme qué pastores de ovejas recuerdan o personas que hayan ejercido este trabajo. Moisés, hermano. Moisés, ajá. ¿Quién más? Abel,
Abel, ajá. ¿Quién más? Jacob, hermano. Jacob, ajá. Jesucristo. Jesús, exactamente, él es un pastor. No sé si Jesús alguna vez pastoreó ovejas, pero él es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas, ¿sí? Abraham. Abraham, sí. Fíjense que Isaac. yo pensé que uno muy fácil iba a ser los que le llevaron regalos cuando Jesús nació, pero nadie me los dijo. Ellos andaban ahí pastoreando cuando vieron la estrella. Los hermanos de José. Jacob, Ajá, los hermanos de José también. los hijos Ok, de Jacob. entonces Ah, no, Jacob, Abel, ajá. Ya Abel fue vemos el que primer. habían muchos em, pastores de ovejas y David era uno de ellos, fue uno de ellos en su juventud. Adelante, hermano Roberto. Perdón, Abel fue el primer pastor en la Biblia. Ajá, exactamente. Y yo no pensé en ese. Yo dije, bueno, yo había pensado en otros, pero yo dije, ese, pero ya, ahora ya el hermano Roberto nos dio quién fue el. Esa es una pregunta interesante. A veces necesitamos preguntas bíblicas para hacer dinámicas en la iglesia o cualquier otra cosa así. Y esa es una pregunta interesante. ¿Quién fue el primer pastor de ovejas en la Biblia, verdad? Y ya tenemos la respuesta aquí. Gracias, mis hermanos, por sus aportes. Entonces tenemos que el rey David, el pastor, él había sido, eh, David había sido pastor de ovejas. ¿Y contra qué los defendía? Vamos, quiero que nosotros entendamos bien el entorno de qué es ser pastor de ovejas. ¿Contra qué dijo bueno, el rey David que defendía a sus ovejas? ¿Quién los atacaba? Los Los lobos, el oso, El oso. Lobos, osos, exactamente. Imagínense tener que defender a sus ovejas contra un oso. Los lobos son peligrosos, pero el que más miedo me da a mí, un lobo lo veo como un perro grande. Y tal vez estoy más familiarizado con los perros. Ya, bueno, si ya veo 3, 4 lobos, ya me da bastante miedo. Pero no sé por qué me da más miedo un oso. Ver a un oso grandotote así con sus enormes garras y todo que se quiere comer la oveja. Híjole, no es fácil defenderlo. Y David, con su onda, los defendía y los mataba y los acababa el peligro para sus ovejitas. Entonces David era un buen pastor de ovejas. Y ese pastor de ovejas, David, que cuando fue su responsabilidad la hizo muy bien, entonces él entendía que era el cuidado integral, que lo vamos a ver un poquito más adelante, el cuidado integral de las ovejas. ¿Qué realmente significa ser pastor de las ovejas? Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese es el versículo 1 y lo más básico. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Comenzando por ese versículo, ya era como, ya para qué seguirle. Ya sabiendo que Jehová es mi pastor, inmediatamente dice, nada me faltará. Podemos tener esa tranquilidad y esa seguridad de que tenemos estos versículos em, que nos están confirmando esta verdad. Pero no solo queda ahí, ese es versículo 1. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Cuando uno va viendo versículo tras versículo tras versículo, como que se va tranquilizando, como que se va imaginando qué es lo que, un lugar muy tranquilo, muy bonito, un lugar que está así como una montaña
y al lado un río y te va dando mucha tranquilidad y paz y todo. Entonces, así es como se lo está describiendo David. Entonces, no sé cuál será su versículo favorito de ustedes. Yo creo que con versículo 1, pues ese es un versículo muy bonito. Mucha gente, como les dije, ¿verdad? Mucha gente ocupa este versículo como para llamar tranquilidad o llamar que lo ponen en su Biblia abierta y ya lo ponen ahí para descansar bien y todo. Y pues este versículo genera esa tranquilidad, genera esa confianza. Pero pues tenerlo en una Biblia abierta al lado, pues no significa nada y no aporta nada. Lo que aporta es lo que ustedes están haciendo ahorita, es estudiar este texto, aprender de ello, de este texto y vivir en base a esto. Cuando nosotros entendemos de que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará, vamos a tener esa vida tranquila, vamos a tener esa vida más sometida a Él, que esa es la parte que está un poco más complicada. Cuando nosotros entendemos de que nosotros somos las ovejas y nos tenemos que dejar guiar por nuestro pastor, me imagino que hay unas ovejas que le costará más dejarse guiar por el pastor que con otras, ¿verdad? No por nada anda su vara y su cayado, que la vara es un palo y el cayado es el que tiene el ganchito así arriba, ¿verdad? Que con ese iban jalando y guiando casi que a la fuerza a las ovejas. Entonces, alguien que me diga algún versículo que le gusta más de este Salmo 23. Mi hermano Roberto. Mira, bueno, el primero, desde que el principio y el final. Primero porque, bueno, dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará, o sea, todo lo vamos a tener. Y el último, ¿por qué? Porque dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahí está la vida eterna. Ujú. Entonces, sí, me llama mucho la atención cómo empieza y cómo finaliza, o sea, como que El se 1 y el cierra todo. 6. Ajá. Gracias, mi hermano Roberto. Mi hermano Alfonso. Y al igual que el hermano Roberto, bueno, el primero, sí, Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero el otro para mí es el que me ha sacado de infinidades de problemas, que es el versículo 5. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Sí, y en la primera parte, pues sí me ha librado. ¿Por qué? Porque todos mis trabajos han sido en autoservicios, eh, desde el sardinero, no sé si lo yo mencionar, el sardinero, Comercial Mexicana y Walmart. Entonces, es una infinidad de subgerentes, gerentes que es muy difícil quedar bien ante el hombre, ¿no? Porque nunca van a estar de acuerdo o nunca les va a gustar el trabajo de alguien. Entonces, siempre yo me abanderaba con ese, ¿no? Con el versículo 5: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y gracias a Dios, pues pude jubilarme, ¿no? Con un proceso de trabajo íntegro. Yo creo que si tuve 5 faltas en mi trabajo durante 40 años o 38 años de trabajo, digo, es mucho. Wow. Gracias a Dios. Qué bonito es ver cómo nos aferramos a un versículo de la Biblia y ese versículo nos ayuda tanto, tanto en nuestro día a día. Adelante, mi hermana Carmen y después mi hermana Rosario. Bueno, para mí es un salmo que tiene muchas promesas de parte de Dios y sí es muy, cuando necesitas en esos momentos difíciles, es un salmo que, como digo, tiene tantas promesas y a mí el versículo que más
me gusta es cuando el 4 que dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ese es mi versículo que más me ha sustentado en ese salmo. Amén. Muchas gracias, mi hermana Carmen. Adelante, mi hermana Rosario. Buenas noches, Pastor Nelson. Buenas noches. Pues a mí los salmos que me ha ayudado mucho, o sea, los versículos es el 3 y el 4, que dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y en todo el proceso que he estado viviendo, esos textos han sido una confortación para mi alma, para mi vida. Y realmente es hermosa toda la palabra de nuestro Dios. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermana Rosario. Y qué bonito es ver cómo cada uno se agarra de un versículo diferente, ¿verdad? Aquí tenemos un grupo de versículos que de verdad nos alientan, nos dan esa tranquilidad, nos ayudan a ver que Dios va adelante en contra de nuestros angustiadores y que momentos difíciles, ¿verdad? Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y aquí quisiera, antes de pasar a el nombre que estamos estudiando ahorita, hacerles más preguntas. Versículo 1, que creo que todos coincidimos que es un versículo muy bonito, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir realmente nada me faltará? Porque lo leemos y está grandioso ese versículo, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué versículo más bonito! Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué? ¿Le puedo pedir lo que yo quiera y me lo va a dar? Eh, No. o ¿cómo interpreto ese versículo? Primero mi hermana Mayela y después mi hermana Sandra. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Sí, ese versículo que dice Jehová es mi pastor, nada me faltará, es una palabra muy, pero muy, muy grande, porque verdaderamente así como es nuestro Dios de grande, que verdaderamente nada nos faltará. Si tenemos a nuestro Señor como nuestro Señor, estamos completos, no nos hace falta nada. Uh-huh. Gracias, mi hermana A ver. Mayela. Mi hermana Sandra, adelante. Y después mi hermano Alfonso. Sí, a mí me suena, le escribí al lado yo, esto me da paz, pero habla de plenitud, ¿no? Que no siempre yo la tengo, pero habla de plenitud. Nada, 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 nada de nada me faltará. Y con respecto a lo que usted preguntaba, no es que pido cualquier cosa, nada me faltará cuando esté, que sea su voluntad. Lo que Él me quiera dar, que esté dentro de su voluntad, ¿no? Eso. Ok, muchas gracias, mi hermana Sandra, mi hermano Alfonso. Y totalmente de acuerdo con la hermana, ¿no? En ver la plenitud de Dios en nosotros, ¿no? Cuando decimos, Jehová es mi pastor, nada me faltará, digo, es la total confianza en nuestro Dios y lo vemos también en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te haré ver cosas grandiosas, ¿no? Lo podemos ver en Jesús también, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, todo te lo dará. Entonces, es algo que realmente nos invita a confiar totalmente en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo y también en el Espíritu Santo, ¿no? Porque de alguna manera, pues es el que nos convoca a estar en su presencia. Sería mi participación, pastor. Gracias, mi hermano Alfonso. Mi hermana Rosario, no sé si se quedó con la mano arriba o va a opinar. Me quedé con las manos arriba, pero sí, Ok. pero Adelante. también,
sí, como dice la palabra, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará, es tener la seguridad plena de que cuando estamos pasando momentos difíciles, económicos, todos, tener plenamente esa confianza, aunque no estemos viendo, ¿verdad? Lo que queremos ver humanamente, pero si yo tengo esa plena confianza en Dios, ahí debe estar mi seguridad. Amén. Gracias, mi hermana. Me gusta cómo cada uno, antes de dar la explicación, vuelve a decir el versículo. Antes de dar, ¿por qué? Porque está tan fácil en nuestra boca ese versículo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cada uno antes de dar su explicación lo volvía a repetir, porque es como, hay cosas en la escuela que son como muy básicas. Yo creo que este versículo es como de lo básico del cristianismo. Cuando uno recién ha aceptado a Cristo, entiende, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y este es un versículo muy fácil de decir cuando todo está bien y quieres tranquilidad, digámoslo así. Cuando todo está bien en tu vida, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué bonito, qué paz, qué tranquilidad. Pero como dijo mi hermana Rosario, cuando estoy pasando por una prueba y las cosas no están bien a mi alrededor, y yo estoy preocupado y estoy atormentado, puedo decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es más difícil decirlo, es más difícil vivirlo, pero igual trae paz y tranquilidad a tu vida. Y fíjense que de eso habla estos versículos, el capítulo. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no es que me va a sacar del valle de la sombra de la muerte, no. Dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y ahí viene, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Les hago la pregunta, hoy he venido como muy preguntón. Les hago la pregunta, de qué, para qué, o mejor dicho, cómo se usaba la vara y el callado para infundir aliento a las ovejas. ¿Cómo se usaba? No sé si ustedes saben cómo se usaba esa vara y el callado para infundir aliento. Adelante, hermana Sandra. La vara era para pelear contra los enemigos, digamos, ¿no? Para pelear contra el oso, el león, el lobo. Y el cayado era cuando alguna ovejita desobedecía o estaba al borde de algún precipicio o algo, entonces se tomaba del piecito o del cuellito de alguna parte de la oveja para traerla otra vez al lugar y que no se cayera, que no se perdiera del redil. Exactamente. Así es como infundía aliento el callado. Con el callado es donde les pegaban los jalones. Con la vara los iban guiando. Y así se infunde aliento. Muchas veces uno puede decir, ay, ya viene con la vara y me va a golpear. No, no te va a golpear, te va a infundir aliento. Eso es lo que va a hacer, te va a infundir aliento. Entonces cuando veas a alguien con una vara, no es que va a golpear, sino que va a infundir aliento. Y eso es lo que deben de hacer los pastores con las ovejas. De repente hay que, del cuello hay que agarrar, de jalarlas con el callado y que ellas que hagan fuerza y que se jalen para que salgan de los lugares a los que se caen o algo así. A mí me ha tocado ver ovejas y estar ahí un ratito con ellas, pero nunca me ha tocado cuidarlas ni un día. Entonces nada más son cosas que yo he visto o leído acerca de del cuidado de las ovejas. Entonces, muchas veces nos imaginamos que Jehová está para cuidarnos y que nada nos va a pasar. Sí, perfecto, ahí está. Y es una de sus funciones. Pero también van a haber días en los que nos va a pegar un jalón para infundirnos aliento. Y va a haber días en los que va a estar al lado de nosotros cuando estemos en el valle de la sombra de la muerte
ahí va a estar Él. Ahí al lado va a estar. Y va a estar infundiendo aliento con su vara y con su cayado. O sea, no es que, porque las ovejitas a veces se pueden cargar, pero a veces ya están muy grandotas. La misma ovejita tiene que poner de su fuerza para lograr salir de donde se haya metido. Entonces, estos versículos dan esa paz, esa tranquilidad de que solo Jehová nos puede dar a nosotros. Podemos, como dijo mi hermana, mi hermana Carmen, que tenemos tantas promesas en estos versículos que son muy hermosos. Entonces, hay que, bueno, mejor dicho, quien no se lo sepa de memoria todavía, es un buen capítulo para que se lo aprenda de memoria todo. Son solo 6 versículos, no está tan complicado. Y son versículos que son tan bonitos que es fácil memorizártelos. Y te van a ser de gran ayuda para cuando estés en el valle de la sombra de la muerte. ¿Por qué? Porque ya no vas a ver que viene el pastor con el palo y que vas a sentir que te va a pegar. No, vienen a sacarte y vienen a infundir aliento. Entonces, debemos de saber construir nuestras fortalezas en tiempos de paz para que en los tiempos de guerra ya estén construidas nuestras fortalezas. ¿Qué quiero decir con eso? Aprendámonos versículos, tengamos palabra dentro de nosotros, memoricémonos estos versículos. ¿Por qué? Porque cuando venga la tentación, vengan los problemas, vengan las pruebas, tenemos que tener palabra fresca en nosotros. Tenemos que tener estas promesas cercanas a nosotros. Debemos de tener estos versículos dentro de nosotros constantemente para que salgan fácilmente. Si no, vamos a decir, ay, ¿cómo era que decía ese versículo? Y ya en medio de la prueba necesita respuestas rápidas y contundentes. Entonces, por lo menos, aprende Salmo 23. Salmo 23, y Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ya de ahí para abajo ya va a ser el reto de aprendérselo de memoria. Adelante, mi hermana Sandra. Arceda. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos. Hermanos, yo ese capítulo 23, porque bueno, me lo aprendí de memoria porque me encanta, primero, ¿verdad? Y después de eso me ayudó en todas mis situaciones que yo he tenido. Cada vez que hay alguna situación en mi vida, he tenido 2 pérdidas, primeramente mi madre y después mi hermana, mi única hermana, porque después todos son varones. Y cada vez que venían situaciones a mi vida, pues yo lo decía siempre y me ayudó, pero montones, que tiene pues muchas promesas. Y sí, así es, eso, aprendérselo uno de memoria lo ayuda en cada situación de la vida de uno. Es todo, hermano. Muchas gracias, hermana Sandra. Y totalmente de acuerdo, ¿verdad? Ya tenemos ahí testimonios de que sí ayuda sabérselo de memoria. Entonces, si puedes aprendértelo de memoria, este es un excelente versículo para saberse de memoria, junto con Juan 3:16, Hebreos 11:1. Hay muchos versículos que son como bases, así pilares fundamentales de la fe, y yo creo que deberían de aprendérselos de memoria para que uno pueda tener fresca esa palabra de Dios en uno. Adelante, mi hermana Vilma. Buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermano Nelson. Buenas noches. Justamente de lo que estaba diciendo la hermana ahorita, creo que era la hermana Sandra,
Este, cosa similar a mí me pasó a mí también, de que yo también perdí a mi mamá y desde ese entonces me ha tocado pasar varias situaciones complicadas. Y yo lo que comencé fue, claro que mi lectura diaria de la Biblia, eso yo un día en la desesperación me puse a escuchar una prédica. Y en esa prédica decía cómo orar, era la prédica, cómo orar. Decía, tú tienes que comenzar orando, pero con versículos bíblicos, con versículos bíblicos. Y yo he comenzado haciendo eso, haciendo eso. Y eso la verdad que me ha ayudado bastante, bastante. Cuando caigo en alguna situación difícil, lo primero que hago es comenzar a repetir versículos bíblicos que ya me los he ido aprendiendo de memoria. Qué bueno, muchas gracias, mi hermana Vilma. Y totalmente de acuerdo, ¿verdad? Es necesario, igual cuando yo creo que una de las oraciones que más recuerdo en toda mi vida, que he escuchado a muchos predicadores, excelentes pastores y todo, pero una de las predicaciones que más recuerdo en mi vida es de un campamento al que fui en Estados Unidos, que estaba una hermana orando y se levantó y comenzó a decir versículo tras versículo, tras versículo, tras versículo, todos versículos de memoria. Pasó fácil por unos, que habrán sido unos 5 o 6 versículos de la Biblia, pero usados tan bien para lo que iba a orar. O sea, como que esa fue su introducción de la oración. Comenzó dando un versículo, luego otro versículo, otro versículo, otro versículo, y puras promesas, puras promesas. Y después comenzó a orar en base de las promesas que había hecho. Y yo, wow, yo me quedé así como de, nunca en mi vida había oído una oración de puros versículos. Entonces, ese es otro reto que les hago. Les reto a que hoy ya es noche, hoy los dejo descansar. Mañana se pongan a orar solamente diciendo versículos de memoria. Y que por lo menos digan unos 7. Vamos a ponerle 7 fáciles. 7, yo creo que 7 versículos se deben de saber de memoria. Aunque sea, aunque sea Génesis 1:1 y Apocalipsis 21, no me acuerdo cuánto. Aunque sea esos le valen. Creo que es necesario, entonces el reto es orar mañana solamente versículos de la Biblia, por lo menos 7. Mi hermana Vilma y después mi hermano Roberto. Definitivamente, hermano Nelson, es un testimonio que yo les doy a mis hermanos, porque, como les decía, me ha tocado pasar momentos muy duros, muy duros. Y yo he comenzado eso. Me he aprendido versículos, versículos, a más de los que ya me sé. Y en mi oración comienzo a repetir uno, otro y otro. Y la verdad que es muy hermoso, muy hermoso. Al menos principalmente cuando son las promesas de Dios en la vida de uno. Es decir, no es que es decir, uno declara la palabra del Señor. No es que yo declaro, no. Sino que uno declara la palabra de Dios. Uno dice, uno pronuncia la palabra de Dios. Eso tiene poder. Amén. Muchas gracias, mi hermana Patricia González. Dios te bendiga, maestro. Dios te bendiga a todos que estamos aquí. Yo tengo, bueno, desde niña iba a la escuela dominical y nos hacían los versículos, aprenderlos. Nos enseñaban qué decía la palabra de Dios y todo lo que contenía, pero lo teníamos que aprender de memoria y eso me quedó hasta el día de hoy. Tengo 53 años y todavía me acuerdo, más también desarrollándose, ¿no? Uno adulto, pero el Salmo 23, el Salmo 91, el Salmo 1. Aún la iglesia, cuando empezaba la reunión, había que recitarlos y
maestra de escuela dominical nos miraba a ver si lo decíamos teníamos que articular bien la boca para hablar. El salmo muy respetuoso, muy derecho. Nos enseñó, para mí, nos enseñó bien. Aunque ella siendo anciana después nos pidió perdón por su carácter. Nos vio por la calle y nos empezó a pedir perdón a todos los que sabrá el Señor, ¿no? Pero era muy severa en ese sentido, nos enseñó bien, y creo que hoy puedo entender que la palabra de Dios, que la palabra de Dios tiene poder. Amén. Que Dios le bendiga, gracias. Okay, muchas gracias, mi hermana Patricia. Y es muy importante desde niños sembrar la palabra de Dios. Adelante, mi hermana Roberto. Sí, gracias. No, dentro de la oración, hermano, esos 7 versículos, no se vale meter Juan 11:35, ¿verdad? Jesús lloró. Ya les dio otro fácil el hermano Roberto. Mire, Génesis 1:1, Juan 11:35, Salmo 1, Juan 3:16, Salmo 23. ¿Qué otros son así? Hebreos 11:1, creo que ya lo dije. Pero hay muchos versículos que son muy fáciles de aprender y deberíamos de conocerlos. Entonces, ya sea recién convertido, que recién conoces de la palabra de Dios y todo, o tengas muchos años, debemos de aprendernos estos versículos. Adelante, mi hermano Alfonso. Y hay otro también, el Salmo 46:1, ¿no? Donde nos dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, en otra versión. Sí, es correcto. Yo crecí con Reina Valera 60, los diccionarios son Reina Valera 60, ahora en muchas iglesias se está usando NBI o otras traducciones, entonces me cuesta porque yo todos los versículos que me sé son en Reina Valera 60, entonces ya cuando me lo citan en otra Biblia, yo digo, ya sé cuál es, pero no lo conozco de memoria en esa versión. Pero igual, en la versión que sea, apréndanselos de memoria y órenlos. Eso les va a ayudar muchísimo. Y vamos a avanzar, porque nos hemos detenido bastante. Como les decía, ¿verdad? Hay muchísimo que hablar respecto a Jehová es mi pastor. Hay otros versículos que quería meter también, pero ya por tiempo ya no los metí. Creo que es Juan capítulo 10, donde habla que Jesús es nuestro pastor. Pero ahora vamos a ver ya las dos palabras que hablan de pastor y cuál es su diferencia. Ra es el verbo, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es Ra, el verbo, y Roi, sustantivo. Entonces, uno es el verbo y el otro es como sustantivo. Entonces, Ra significa apacentar, pastorear, guiar y cuidar con esmero. Muestra la acción continua de Dios alimentando y velando por el rebaño. Y Roi es la forma que añade el sufijo personal, mi pastor. Expresa una relación íntima y de pertenencia. Jehová es mi pastor. Connota además amigo íntimo y compañero de viaje. Entonces, cuando hablamos de pastorear y todo, el verbo es Ra. Cuando hablamos de algo personal, algo que lo vamos a hacer más nuestro, es Roi. Entonces, por eso, si ven ahí esos materiales, dice Jehová Ra, plequita Roi. Y esa es la diferencia de los dos nombres. Uno es el verbo y el otro es el sustantivo que lo hace más personal. Y esto es importante que lo conozcamos porque
no dice Jehová es un pastor. No dice y me pastoreará. Soy una de las 1000 ovejitas que tiene el pastor. Eso no se siente tan personal. A decir como Jehová es mi pastor. Y me gusta cuando veo algo tan personal, me gusta explicar esta duda que yo tenía. Cuando yo no conocía tanto de la Biblia, yo pensaba que cuando yo iba a llegar al cielo iba a haber una larga fila, porque dije, va a ser el arrebatamiento, todos nos vamos a ir para arriba y va a estar lleno. El cielo va a estar lleno y va a haber largas filas porque Dios nos va a ir evaluando y dándonos las coronas y todo. La entrada va a estar muy complicada. Pero después aprendí que Dios es omnipresente. Él no está en un solo lugar, Él puede estar en muchos lugares al mismo tiempo. Entonces, solamente entender ese concepto eliminó la fila del cielo. ¿Por qué? Porque ahora pueden haber miles de ventanillas, pueden haber N ventanillas y darnos Jesús una atención personalizada y evaluarnos, darnos nuestras coronas y todo, a todos al mismo tiempo. Entonces, cuando decimos Jehová es mi pastor, estamos diciendo de que me pastorea a mí y te pastorea a ti, y yo lo puedo, entre comillas, molestar las veces que yo quiera y no hay problema, y tú lo puedes molestar, entre comillas, las veces que tú quieras y no hay problema. ¿Por qué? Porque tenemos esa exclusividad con Dios, tenemos eso que me hace cercano a Él, que me hace único y que tengo la confianza de que yo me puedo acercar a Él. No es que lo voy a interrumpir, no es que está en una reunión muy importante, no. Él está disponible en cualquier momento para lo que yo necesite. Eso quiere decir, bueno, mejor dicho, eso no quiere decir que lo voy a agarrar como mi sirviente, de hazme esto, hazme lo otro, no, no es así. Eso quiere decir que yo cuando tenga una duda, un temor, cuando yo necesite de guía, voy a acudir a Dios y Él me va a llevar y me va a guiar por donde Él mejor sepa qué es, no porque no crea, él sabe. Entonces, y la otra es que yo me tengo que, ya que me aconsejó, tengo que aprender a dejarme guiar por Él. Esa es otra cosa. Entonces, estas son las dos palabras, Ra y Roi, que significan cosas muy similares. Uno es verbo y el otro es sustantivo. Vamos a ver un poco más las necesidades de las ovejas. Y vamos a ver que una oveja tiene hambre. Y las ovejas somos nosotros. Nosotros continuamente tenemos que estar siendo alimentados. Y creo que Juan 15 lo explica muy bien con otro símil. Ahí nosotros somos los pámpanos, nosotros somos las uvitas y él, ese tallito, y él es el centro de la vid, él es la vid. Si nosotros estamos pegados, estamos conectados a Jesús, vamos a tener alimento. Si nosotros permanecemos en Jesús, vamos a tener alimento. El pastor nos va a guiar a los pastos verdes para que nosotros comamos. Entonces, una de las necesidades de las ovejas que cubre el pastor es el hambre. Y aquí pónganle ahí al ladito Juan 15, para que puedan entender que nosotros somos los que debemos de permanecer en Jesús, para que nosotros podamos ser alimentados y dar fruto.
La segunda es la seguridad. Dios nos va a cuidar. Recordemos, David peleaba contra osos, lobos, leones y los vencía. Pero no era fácil, o sea, no era de que los osos tenían prohibido tocar a David. No, ahí era una pelea de vida o muerte de ambos. Y más de algún susto se ha de haber llevado David. Pero él siempre vencía a los que venían a atacar a sus ovejas. Entonces, Dios va a darnos esa seguridad en nuestra vida. ¿Vamos a tener enemigos? Sí. ¿Van a estar cerca de nosotros? Posiblemente. Pero ¿debemos de preocuparnos? No, ni un poquito. Debemos de prevenir lo que se pueda prevenir, pero Dios se va a encargar de darnos esa seguridad y tranquilidad de poder estar enfocados en alimentarnos, en crecimiento y todo, y Él nos da esa seguridad dentro de su voluntad. No estoy diciendo nada nos va a pasar y pueden hacer lo que quieran y no, tampoco. Sino es dentro de la voluntad de Dios, Él nos va a cuidar. Porque a veces nosotros nos metemos en problemas y Dios nos va a buscar. ¿Se acuerdan que Él puede tener muchas ovejas y irnos a buscar a la que se perdió? La va a buscar para traerla al redil. Entonces, si nosotros tenemos problemas, si nosotros nos metemos en alguna circunstancia adversa o cualquier cosa, Él nos va a cuidar dentro de ese problema, ya sea en el valle de la sombra de la muerte, Él nos va a cuidar y nos va a sacar de ese problema en el que nosotros nos fuimos a meter. Y tenemos también pestes. Las ovejitas tienen pestes o plagas que les caen. A veces puede ser desde una mosca o cualquier otra cosa que les caiga a las pobres ovejitas. Pues de algo tan diminuto, tan pequeño, no tienen tampoco cómo defenderse más que caminando o moviéndose. Pero el pastor es el que cuida integralmente a las ovejas. Entonces, si tenemos la seguridad, la tranquilidad y la confianza en que Dios nos va a cuidar integralmente, Él se va a encargar también de nuestro ambiente. Las pestes y todo dependen mucho del lugar donde estés. Entonces, si nosotros nos dejamos guiar por Dios, y se oye tan fácil, eso es algo que se oye tan fácil y realmente no lo es. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de nosotros le hemos entregado nuestra vida a Dios, pero no se la damos al 100%? Le entregamos y le decimos, Dios, sí, toma el control de mi vida, que no sé qué, pero aquí en este tema no te metas. O le decimos, Dios, guíame en el camino que debo andar, pero yo quiero andar por aquí y espero que tú quieras que yo ande por aquí. No, cuando nosotros le estamos pidiendo que nos cuide, que nos libre de problemas, que me dé seguridad y que me ponga en pastos verdes, debo de dejarme guiar por el pastor. Dice, las ovejas oyen la voz del pastor y lo siguen. Primero, como oveja, detecto la voz de Dios. Yo como oveja estoy afinando mi oído para detectar la voz de mi pastor.
yo tengo que tener el oído fino para saber quién me habla. Si es otra persona o es Jesús quien me está hablando a mí. Si es Jesús, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, voy a hacer eso. Si es Jesús, voy a hacer eso. Entonces, voy a hacer lo que Él me diga, que suena tan fácil, pero a veces es tan complicado. ¿Por qué? Porque no nos gusta soltar el volante, digámoslo así, de nuestra vida. Siempre, Señor, guíame y haz lo que tú quieras conmigo, pero aquí, ahorita no. O sea, sí, pero después, ahorita no. Entonces nosotros debemos de aprender a dejarnos guiar por Él. Nosotros debemos de ser esas ovejitas amables, esas ovejitas que escuchan la voz de Dios y lo siguen. No las que andan, que las tiene que andar jalando con el cayado ni nada, sino que debemos de ser de las ovejitas más obedientes. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta respecto a esto? Ok, si no avanzamos. Vamos a estos versículos, ¿verdad? El primero siempre es donde se menciona la palabra exactamente que es en el Salmo 23. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y como les digo, espero que se lo aprendan de memoria estos versículos. Son versículos que debemos de tener, como les decía, muy frescos. Entonces, cuando yo necesite de Jehová como mi pastor, en oración se lo puedo pedir. Y les he dicho, usualmente como presento la clase es con el nombre en el idioma original, pero debemos de ocupar los nombres en el idioma original, podemos ocupar los nombres, pero podemos decirle Jehová, yo declaro o digo que tú eres mi pastor y por eso quiero que me ayudes en esto, esto, esto y esto. Jehová, yo sé que tú eres mi pastor y en el Salmo 23 dice que tú estás conmigo. Entonces, ayúdame a sentir tu presencia, ayúdame a pasar este valle de sombra y de muerte en el que estoy ahorita. Son peticiones que nosotros directamente se las podemos hacer hacia Dios y como son promesas, Dios puntualmente nos va a responder. Vamos al siguiente, Ezequiel 34, 11 y 12. Dice, porque así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que se halla en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que hayan sido esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Ahí vemos que, otra vez, ¿verdad? Jesús nos reconoce. Jesús es el que nos puede ver y entre miles y miles y miles de personas, Jesús nos ve y nos reconoce inmediatamente y a cada uno en particular con nombre, historia y todo, porque Él se acuerda de todo, absolutamente todo. Entonces, dice que aunque estemos esparcidos, Él nos va a ir a buscar y Él nos reconoce. No sé si alguien tenía alguna pregunta o algún aporte. Yo quiero, yo.
Oigo una vocecita por ahí, pero no sé quién es. Yo, hermano, Adelante, hermana Sandra. nada, lo que quería comentar, cuando usted habla de escuchar la voz de Dios, que es muy, muy importante porque a veces nosotros tenemos conversaciones internas con nosotros mismos, pensamientos, y nosotros creemos que es el Señor. Entonces es muy importante poder escuchar y reconocer la voz de nuestro pastor para saber que lo que estamos haciendo está bien y que no es lo que yo quiero o lo que yo anhelo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Como dice, muchas veces somos nosotros hablándonos a nosotros mismos, pero otras veces es Dios hablándonos a nosotros. Y a veces es fácil obedecer, a veces lo que nos está pidiendo no es tan normal. Entonces ahí es donde dice, pero ¿por qué quieres que haga eso? Y pues deberíamos de obedecerle inmediatamente cuando escuchemos la voz de Dios. A veces nos da pena, a veces no queremos, a veces renegamos, pero debemos de escuchar y obedecer la voz de Dios. Adelante, mi hermano Roberto. Gracias. Aquí en este versículo de Ezequiel, bueno, Dios promete buscar personalmente a su pueblo, como un pastor que reúne ovejas dispersas. Y me llama la atención porque aquí el Señor, digamos, no delega el cuidado. Él mismo va tras los que se han perdido. O sea, Él se encarga siempre de buscarnos. Si nos caemos, aún guiando igual como una oveja, con el callado nos hace levantados. Es que creo que nosotros estamos en nuestra mente acostumbrados a que alguien tan importante como Jesús no va a tener tiempo para nosotros. Alguien tan importante como Jesús va a estar en reuniones con presidentes, con gobernadores, con estrategas y todo. Alguien tan importante como Dios va a estar muy ocupado. Imagínense no sé si han pensado, cuánta gente está orando en este momento, cuando la Biblia dice orad sin cesar. Ya les di otro versículo fácil. ¿Cuánta gente está orando en este preciso momento? Y Dios no le dice, ahorita la línea de Jesús está ocupada. Jesús está en una reunión, por favor, marque más tarde. No, Jesús no tiene contestadora para comenzar. Jesús no tiene recepcionista. Cuando oras, hablas directamente con Jesús. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente, Él es omnipresente. Él no está allá en un lugar lejano. Dice la palabra de Dios que donde hay dos o más reunidos, allí está Dios. No sé cómo le haga, no sé cómo le haga en Zoom, pero ahorita estamos aquí más de dos reunidos y Dios está aquí. ¿Dónde es aquí? No sé si en México, Argentina, Estados Unidos, El Salvador, o está con nosotros en este momento. Entonces, Dios no es ese ser que está allá lejos en un trono sentado. Dios no es ese ente que está ocupado manejando los grandes reinos de la tierra. Dios no es ese Dios que está cuidando de que ningún meteorito le pegue a la tierra, que no nos vayamos a morir por algún accidente, algo así. Dios tiene cuidado de todo eso y demás, cosas que ni siquiera entendemos y cosas que ni siquiera nos imaginamos. Pero al mismo tiempo, Dios tiene tiempo y quiere, anhela escucharte, anhela que tú le hables a Él constantemente. Por eso nos dejó la instrucción, orad sin cesar. Entonces debemos de orar todo el tiempo, debemos de hablar con Él todo el tiempo.
Entonces, nosotros estamos llamados a buscarle a Él. Estamos llamados a escuchar su voz y identificarla y obedecer. Entonces, a todo eso estamos siendo llamados y son instrucciones que nos ha dado Dios. Y tenemos la certeza, la confianza, la seguridad de que Él nos va a atender personalmente a cada uno en el momento que nosotros lo busquemos, porque Él está anhelando de que tú le hables. Él está anhelando de que yo le hable, de que yo me comunique con Él en este momento. Entonces, ¿alguien más, alguna pregunta o comentario respecto a este versículo? Si no le seguimos. Ok. Juan 10, este es el otro versículo que es bueno estudiar. Dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Va en los dos sentidos. Dios nos conoce a nosotros, nosotros conocemos a Dios. Entonces, debe de ser así. Yo debo de escuchar la voz de Dios y Dios cuando me vea me va a reconocer. Los animo que estudien todo el capítulo 10 de Juan o el parrafito, no me acuerdo cuántos versículos son, pero ya por tiempo no lo puse yo aquí en la presentación, pero los animo a que estudien Juan 10. Ahí habla sobre personas que se van a hacer pasar por pastores, pero no son. Personas que no van a entrar por la puerta porque vienen no a cuidarnos, sino vienen con otras actividades. Y hay que tener cuidado con esas personas que se quieren infiltrar y no son parte de nuestro grupo, digámoslo así. Porque nada más tenemos por eso dice, yo soy el buen pastor. Dice, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Recordamos otra vez a David, digámoslo así, Davidcito, ¿verdad? Porque era como un adolescente. Él arriesgaba su vida por sus ovejas. Ahora sabemos de que llegó con victoria, 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 victoria. No tuvo que dar su vida por sus ovejas, pero al estar enfrentando a osos, leones, lobos y otros animales, él estaba arriesgando su propia vida. Entonces, ese es solo un ejemplo, pero tenemos a el buen pastor que es Jesús, que literalmente dio su vida por nosotros. Jesús dio su vida por nosotros. Entonces dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ahí tenemos este versículo donde nos dice que Jesús es el buen pastor. Y como ovejas tenemos que honrarlo y obedecerlo y agradecerle por el gran regalo que nos hizo. A nosotros nos tocaba morir y ahora Él puso su vida por nosotros. Entonces, no nos queda más que agradecerle porque ahora nosotros ya somos justificados. Ahora somos nosotros ovejas justificadas. Entonces, es bonito entender y hacer personal estos versículos, poder asimilarlos y dejar que entren en mi corazón, en mi cerebro y poder llevarlos al día a día, a vivir y entender de que cuando Dios nos ve justificados por la muerte de nuestro pastor,
de Jesús. Entonces, por medio de su sangre es que Dios nos ve justificados a nosotros. Pero al mismo tiempo, cuando escuchamos la voz de Jesús, nosotros debemos de seguirle y Él nos va a identificar. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta acerca de este versículo? Ok, seguimos. Ok, ahora ya hemos estado haciendo observación, interpretación y aplicación, pero la aplicación siempre la dejo de último. Y siempre cierro con tres puntos. El primero es el pastoreo personal. Dice, confiesa al Señor como tu pastor, rinde la prisa y descansa en los delicados pasos de su presencia, de su palabra diaria. Cuando, les digo, las ovejas comen todos los días y se la pasan todo el día comiendo. Nosotros, hay muchos cristianos, y esto es lamentable, hay muchos cristianos que solo comen los domingos. Entre semana ni se acuerdan dónde está su Biblia. El domingo en la mañana, ¿dónde quedó mi Biblia? ¿Alguien la vio? El domingo pasado la dejé aquí, dice, ya no está. Ya se la movieron la Biblia. Entonces, debemos de dejar que nos lleven a esos delicados pastos, a esos pastos verdecitos y tener comida fresca diaria. Yo siempre los felicito y los animo, los exhorto a ustedes a que sigan buscando más de Dios como lo están haciendo ahorita. Si están aquí en la clase, están dedicando una parte de su tiempo para aprender más de Él. Eso es excelentísimo, los felicito y los animo a que lo sigan haciendo. En su devocional personal, en su iglesia, aquí en el ministerio, aquí en la clase, y que continúen. ¿Por qué? Porque cada vez vamos a aprender algo, Y la próxima vez que vean estudio del Salmo 23, ese ya lo estudié, no, ese ya de memoria me lo sé. No, uno va y escucha, ¿por qué? Porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Eso es algo hermoso de la palabra de Dios. Debemos de estar comiendo diario, debemos de estar escuchando palabra de Dios diario, debemos de estar leyendo palabra de Dios diario. Entonces, por eso es el énfasis de siempre hacer nuestros devocionales diarios. Entonces, los animo para que oren y que lean su Biblia y la estudien mejor diario. Ok, la siguiente es paz en el valle. Dice, en medio de la cañada de enfermedades o sombra de muerte, recuerda que la presencia cercana del pastor elimina todo temor. Dios no dice, lo voy a sacar del valle de la sombra. No, dice, yo voy a estar con ustedes mientras ustedes salen. Y eso lo cambia todo. Porque cuando estoy yo solo, digo, ay, qué miedo estar aquí en medio de esta situación y todo. Pero cuando sé que Dios está conmigo, no, yo voy tranquilo porque yo sé y yo invito a Dios a que esté conmigo y es una de sus promesas, entonces sé que Él lo va a cumplir. Dios va a estar conmigo aquí en el valle de la sombra y de la muerte. Y con los dos, con la ayuda de Él, yo voy a avanzar y voy a salir de aquí. No va a estar conmigo para que yo me quede del todo ahí. Y Jesús va a decir, no, pues ya
ya estuvo bueno, ¿verdad? Ya salgámonos de aquí. Y uno, no, es que aquí me gusta, aquí me voy a quedar. No, la idea es salir del valle de la sombra y de la muerte. No que nos quedemos ahí para siempre, sino que debemos de salir. Él va a estar con nosotros, pero debemos poner de nosotros para salir de ahí. Y el tercero es Jesús dio su vida por ti en la cruz. Escucha su voz, sigue sus pisadas y sé refugio para las ovejas heridas de tu entorno. El sacrificio más grande ya lo recibimos. Jesús dio su vida por nosotros en la cruz. Ahora lo que me queda es seguirlo a Él. Dice la Biblia, toma tu cruz y sigue a Cristo. Eso es lo que debemos de hacer. Debemos de tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Nosotros somos ovejas y vamos a escuchar la voz del pastor y debemos de seguir la voz del pastor. Y primero que todo, volvemos a lo de todas las clases. ¿Qué es lo más básico para que tú le puedas llamar pastor a Jesús o para que Jesús sea tu pastor? Pedírselo, lo tienes que invitar a que more en tu corazón una vez y para siempre, y si lo haces, vas a tener la certeza, la tranquilidad y la confianza de que Él va a ser tu buen pastor. Entonces, tenemos que tener esa paz y esa tranquilidad de que si nosotros ya le invitamos a que Él more en nuestra vida, Él lo va a hacer y vamos a contar con su compañía en el momento que nosotros lo necesitemos. Y con el Espíritu Santo todo el tiempo. Es decir, entra una vez y vive con nosotros todo el tiempo. Y como siempre, vamos a terminar con una oración final. Pero antes de la oración, ¿alguien tiene algún comentario, algún aporte? Yo sé que mi hermano Roberto ya está listo con su comentario. Aquí tengo un pequeñito resumen. Sí, un Adelante, pequeñito mi resumen. hermano. Sí, al final lo dice, bueno. Dice así, Jehová Ra, revela a Dios como el pastor que no solo dirige, sino que acompaña. Él provee alimento, descanso y dirección, pero también protección y corrección. Su presencia transforma los valles oscuros en lugares de confianza. Este nombre muestra que la vida cristiana no es solo caminar solo, sino seguir a un pastor que conoce cada detalle de nuestra historia. Su bondad y misericordia no son ideas, sino compañeros diarios que nos guían hasta su casa eterna. Amén, hermanos. Muchas gracias, mi hermano Roberto. Gracias. Siempre es bonito escuchar estos resúmenes porque a veces tocan puntos de vista diferentes y siempre nos ayudan a aprender un poco más. Muchas gracias, mi hermano Roberto. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, algún aporte o alguna pregunta? Ok, entonces, pues, bueno, ya tenemos la exhortación, ¿verdad? Los animo a mañana, el día de mañana, tómense un momento, planéenlo bien y oren por lo menos diciendo unos 7 versículos. Si quieren, escriban, lo voy a decir y luego este, y luego este, y luego este. Y así pueden orar diciendo solamente versículos de la Biblia. Entonces ahora vamos a terminar con una oración y voy a orar yo. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro pastor
y sabemos que como tú eres nuestro pastor, nada nos faltará, Señor. Tú nos vas a guiar en delicados pastos, Señor. Vas a estar con nosotros cuando estemos en valle de sombra y de muerte, Señor. Te pido que nos ayudes a vivir estos versículos. Te pido que nos ayudes a estar conscientes de estas promesas, Señor, y usarlas. Que no vayamos a una guerra desarmados, sin promesas, Señor, sino que cuando vengan las pruebas, estemos con los versículos listos, Señor, para poder usarlos y aferrarnos a esas promesas que tú nos has dado, Señor. Te pido que tú día a día nos vayas mostrando lo que nos quieres mostrar, Señor, que tú nos vayas guiando, que nos lleves a esos delicados pastos, Señor, a comer de la enseñanza que tú nos quieras dar para cada momento, Señor. Te pido que te quedes con nosotros, Señor, que seas tú guiando nuestras vidas y guiando nuestras familias, Señor. Te pido que bendigas a las familias que estamos aquí representadas, Señor, y que te quedes con nosotros en el resto de esta semana que recién inicia. En el nombre de Jesús, oramos. Amén y amén.